Chicos y chicas del sexto grado A de educación primaria, sean bienvenidos al curso de lenguaje. El día de hoy vamos a trabajar, como de costumbre, un tema en el curso de lenguaje y otro tema en el curso de ortografía. Presta bastante atención a este video. Iniciamos con esta primera diapositiva que lleva una pregunta en la parte superior. En el centro encontramos dos textos y en la parte inferior hará que nosotros deduzcamos el tema de hoy. La pregunta dice, ¿cuáles son las diferencias más notorias entre uno y otro texto? Leo el primero, el que está a mi margen izquierdo. En el curso de una glaciación, el agua es sustraída a los océanos y almacenada en los continentes en forma de hielo. Por esta razón, el descenso del nivel del mar puede llegar a ser hasta 100 metros. Desde hace 2,5 millones de años, este fenómeno se ha producido ya varias veces. Muy bien, notamos que en este primer texto lo que se está realizando es exponer una información. Esta exposición de la información obedece a una fuente fidedigna de la información. Para poder hablar de glaciación, el agua, dice, es sustraída a los océanos. Para dar esto, lo que yo estoy haciendo a continuación es definir, es conceptualizar. También estoy dando ejemplos, ¿no? Estoy dando ejemplos, estoy recurriendo a la historia. Entonces, este primer texto presenta las características de transmitir una información. Eso significa exponer una información sobre un tema determinado. En el segundo texto vamos a leer, ha ocurrido una glaciación en mi vida. El nivel de mis océanos ha descendido de una manera alarmante desde que te has ido. Y mis días han quedado duros y helados porque les haces falta tú, porque tú pones la calidez de todas las cosas. En este caso, el texto en cuanto a palabras se asemeja al texto anterior. Hemos empleado algunas palabras tal cual, iguales, pero en este segundo texto no se entiende lo expuesto como una información, como una teoría, sino más bien esto se ha personificado y el autor de este texto lo ha interiorizado en su persona. Y entonces le está dando otro rigor, un rigor literario, donde ha embellecido estas expresiones con más palabras y nos ha transmitido acerca de sus emociones o sentimientos que le embargan. Entonces, las diferencias entre uno y otro texto son bastante notorias. El de la izquierda, el de la izquierda ha mostrado una información, ha expuesto una información teórica, comprobada, ha empleado la ejemplificación. Por lo tanto, el texto de mi lado izquierdo es un texto expositivo. Y en cambio, el texto que está a mi lado derecho, este es un texto personalizado donde ha encontrado palabras similares al texto anterior, pero estas palabras lo ha interiorizado este autor. Entonces, tenemos a este texto se llama texto literario. El día de hoy en la clase hablaremos solamente del texto expositivo, el primer texto de acá, este texto de aquí. ¿Qué vamos a decir del texto expositivo? Uno, su definición. Los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. Se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos. Los textos expositivos no reflejan la opinión del autor, porque solo exponen un tema basándose en fuentes y evidencias de respaldo. Así que, por lo tanto, a ver, un texto expositivo es objetivo. Un texto expositivo va a expresar conceptos, definiciones, hechos, todo de manera objetiva.
Recuerda que en el texto expositivo no se refleja la opinión del autor. ¿En qué tipo de texto sí se refleja la opinión del autor? En este caso podría ser un texto descriptivo, podría ser también un texto argumentativo, ¿no? Pero en este caso estamos en el texto expositivo y en el texto expositivo no se refleja la opinión del autor. Siguiente, número 2, punto 2, objetivo. El texto expositivo tiene como objetivo informar y difundir conocimientos sobre un tema. La intención informativa hace que los textos predominen la función referencial. Características de un texto expositivo. Presentan una teoría. ¿Ya? Eso, por favor, en tu cabecita. Presentan una teoría. Por ejemplo, acá decía, en el curso de una glaciación, el agua es subtraída a los océanos y almacenada en los continentes en forma de hielo. Lo que está ahí mostrando es una teoría. Siguiente característica, emplean diversos recursos lingüísticos como las definiciones, los ejemplos, la formulación de teorías. Otra característica, son consideradas textos formales, son considerados textos formales, el texto expositivo es un texto formal, por lo que no hacen uso de un lenguaje coloquial, sino que emplean un lenguaje denotativo y rebuscado. Siguiente, número 4.4, la estructura. Los textos expositivos se dividen en tres partes. La primera parte es la introducción. En una introducción, que debe ser breve, tú debes explicar el tema que vas a presentar a fin de contextualizar al lector. El lector tiene que estar contextualizado, tiene que estar relacionado con la introducción que va a manifestarse. Segunda estructura, segunda parte es el desarrollo. Es la exposición del tema que puede organizarse en capítulos o subtemas según la complejidad y variedad del contenido. Bien, entonces en el desarrollo tú lo que vas a hacer es explicar, exponer todo tu tema. Y tiene que estar bien ordenado en secuencias, en subtemas, en complejidad, en niveles, etc. Por último, la última estructura es la conclusión. La conclusión es una síntesis de todo lo desarrollado que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado. Punto 5, clasificación. Existen dos tipos de textos expositivos. El primero, los divulgativos. Son aquellos dirigidos a un público más amplio, en el que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. Son textos de clase divulgativo. Son textos divulgativos. ¿Ya? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente clase de texto, los especializados. Son textos explicativos que requieren de información previo por parte del lector debido a la complejidad del tema. Por favor, por ejemplo, las monografías están aquí. ¿Quiénes más? Los textos legislativos, las tesis documentales. Esos son los textos especializados. Finalmente, en el punto 6 hablaremos de los recursos explicativos. ¿Qué recursos explicativos utiliza un texto expositivo? Las definiciones. Las definiciones están presentes siempre en los textos expositivos. ¿Ya? Son enunciados que representan o explican el concepto o expresión de manera objetiva. Las comparaciones, recursos explicativos, ahora hablemos de las comparaciones. Son relaciones que tienen alguna semejanza entre dos o más teorías, a fin de afirmar y esclarecer o esclarecer el tema expuesto. Otros recursos son los ejemplos, las frases o modelos que facilitan la comprensión del texto, especialmente cuando se trata de un contenido complejo o técnico. También los gráficos e imágenes. ¿Qué cosas son los gráficos e imágenes? Son refuerzos visuales que permiten complementar el tema expuesto para una mejor comprensión. Entonces, esos son los recursos que están presentes en un texto expositivo. Ahí siempre los vas a ver. Siguiente, vamos ahora a pasar al tema de
ortografía. Hoy día hablaremos en ortografía el uso de los corchetes. Los corchetes son signos gráficos que sirven para, regla número 1, introducir una nota aclaratoria dentro de los paréntesis. Ejemplo, llegaremos al taller de empatía de Huamachuco. Abro paréntesis, la libertad. La libertad, pero como ya abrí el paréntesis y se me ocurre de repente ahora utilizar los corchetes, vas a utilizar los corchetes abierto y cerrado. Muy bien. Entonces, tenemos aquí en la regla número 1, nota aclaratoria. ¿Cuál ha sido la nota aclaratoria? Lunes 4 de abril. Esa ha sido la nota aclaratoria. Regla número 2. Vas a usar los corchetes para indicar que se ha oprimido un fragmento del texto original en la transcripción. Esa es la regla número 2. Para indicar que se ha omitido una parte, un fragmento del texto. Creo que él no vio a los campesinos. Puntos suspensivos. Todos son muy colaboradores, comunicativos y empáticos. Eso que está, puntos suspensivos, dentro de dos corchetes, eso señala, indica que en tu casa te omiten, ¿no? En este caso, te omiten. En este caso, omites un fragmento del texto. Siguiente, regla número 3, cuando en un texto transcrito se desea incorporar alguna parte que falta aclaración o nota. Ejemplo, la bruma del campo. Abro, ¿cómo se llama? Abro corchetes. Y dentro de esos corchetes, texto tachado y la serranía hermosa. Así se llama. Ahora, este texto, esta información de texto tachado, ¿qué cosa es? Es una incorporación de una aclaración. Y la serranía hermosa fue lo principal del viaje. La bruma del campo fue lo principal del viaje. Y entre ellos, tenemos que afirmar que el texto original ha sido pues, o la frase que tiene sentido completo sería, la bruma del campo fue lo principal del viaje, y lo que está dentro de los corchetes es la información aclaratoria. De esta forma solamente me queda hacerte recordar que que nos vemos más tarde en la asesoría, en el horario habitual que ya tú conoces, para poder trabajar ejercicios de tu libro de actividades. Muchas gracias por tu atención. Saludos.